Bienvenidos una vez más. Continuamos entonces discutiendo este tema que es cómo se forma el ATP. Ya habíamos hablado entonces de que el ATP se podía conformar a través de la glicólisis, que era un proceso que ocurría en el citoplasma. La glicólisis es un proceso que llamaremos fosforilación al nivel del sustrato. Glicólisis es fosforilación al nivel del sustrato. ¿Por qué se llama fosforilación al nivel del sustrato? Porque en este tipo de fosforilación, moléculas como por ejemplo el gliceraldehído 1,3-bifosfato o el fosfenol piruvato, le transfieren directamente una molécula orgánica, le transfiere fosfato al ADP para que quede en forma de ATP. ¿Listo? Entonces, por eso este tipo de sistema pues es fosforilación al nivel del sustrato, que significa una molécula orgánica le transfiere un fosfato a otra molécula. Pero esto rinde poco, esto no produce tanto ATP, porque vea que en este momento tenemos, por ejemplo, estos dos NAD reducidos que se nos produjeron y que no están sirviendo como podrían servir, porque es que cada NAD reducido se me puede convertir en 3 ATPs, entonces hay que hacer alguna cuestión con eso posteriormente. Hay un mecanismo que sirve para que a partir de este piruvato se nos forme mucho más NAD reducido, se nos forme otra molécula que también sirve como el NAD reducido, que se llama el FAT reducido con F, y se nos forme otra molécula que se llama GTP, que a la final el GTP guanosin trifosfato pues es más o menos como un equivalente a ATP, que contaremos al final parecido. ¿Listo? Entonces, a continuación vamos a hablar de ese proceso que sirve para formar esas otras moléculas, para armar muchas más moléculas de NAD reducido, que se llama el ciclo de Krebs. ¿Listo? A continuación hablaremos del ciclo de Krebs. Cuando pasa el ciclo de Krebs no pasa nada de lo que estaba ahí dibujado, que era lo de la fermentación. Ahora, ¿dónde pasa el ciclo de Krebs? Tenemos ahí nuestra célula, ¿cierto? Y el ciclo de Krebs no va a pasar en la célula en general, sino que va a pasar en un lugar bien distinto, que se llama la mitocondria. ¿Listo? La mitocondria es el lugar hacia el cual se dirige el piruvato luego de que es sintetizado. Y allá dentro de la mitocondria es donde ocurre el proceso. Entonces, para que nosotros podamos entender un poco de cómo es que ocurre el ciclo de Krebs, pues también es necesario entender más o menos cómo es la mitocondria, ¿cierto? Porque esto es una cuestión que, acuérdense, hay que relacionar la función con la estructura. Entonces vamos a dibujar un breve diagrama de una mitocondria, que de pronto ya hemos hecho alguno en el pasado, cuando hablamos de cómo entraban las proteínas acá a este importante orgánulo. La mitocondria es una estructura intracelular que se encuentra formada por dos membranas, ¿sí? En la membrana externa, pues vamos a tener una membrana lisa, uniforme, que se continúa y que separa entonces a la mitocondria del citoplasma. Esa membrana la vamos a llamar la membrana externa. Ahí dentro de la membrana externa, entonces vamos a encontrar una segunda membrana. ¿Listo? Esa segunda membrana forma unos pliegues hacia adentro de lo que sería como la luz mitocondrial. ¿Listo? Esa de ahí se llama la membrana interna. Y esa membrana interna entonces me genera un compartimiento que es este de acá que se encuentra en el interior, que se llama la matriz. La matriz mitocondrial. ¿Listo? Entonces, vamos a tener dos compartimientos. Tenemos el espacio intermembrana, que voy a abreviar como, bueno, no, escribamos espacio
intermembrana. Espacio intermembrana, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos compartimientos, espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Esos compartimientos están limitados por la membrana interna y por la membrana externa. Vamos a tener dentro de la matriz mitocondrial una estructura genómica, ¿listo? Porque acuérdense que la mitocondria tiene su propio material genético, ¿sí? Que ese cromosoma que se encuentra ahí codifica más o menos 13 genes que incluyen ARNs de transferencia que son específicos de la mitocondria, ARNs ribosomales y algunas proteínas que se encuentran ahí. Pero la mayoría de los genes de las proteínas que se encuentran ahí son codificadas por genes que se encuentran en el núcleo. Entonces eso significa que esas proteínas deben sintetizarse en el citoplasma y una vez se sintetizan en el citoplasma, pues entonces quedan, como se mencionó anteriormente, estabilizadas. Esta es la proteína, quedan estabilizadas por proteínas de tipo HSP70 que se encargan de dirigir esta proteína hacia la membrana externa de la mitocondria. En la membrana externa de la mitocondria vamos a encontrar un complejo que se llama el complejo TOM. Que TOM significa Translocon of the Outer Membrane. Translocon of the Outer Membrane, que ese es el que se encarga entonces de introducir la proteína si tiene las secuencias las secuencias péptido señal específicas, entonces dirige el complejo TOM para que ingrese ahí. Si tiene otras secuencias que hace que tenga que ubicarse esa proteína, entonces en la matriz o en la membrana de la matriz, entonces acá vamos a encontrar otro complejo que se llama el complejo TIM, que el complejo TIM significa Translocon of the Inner Membrane, ¿sí? Translocon de la membrana interna. Entonces, ahí tenemos los sistemas por los cuales se conforman las proteínas, que acuérdense que son como las personitas que desarrollan diferentes trabajos ahí dentro de este lugar. Se conforman por proteínas que son codificadas en el citoplasma con genes nucleares y por poquitas proteínas que son codificadas ahí en la misma matriz por el genoma mitocondrial. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente una mitocondria. Vamos a borrar todo esto para poder seguir escribiendo. Acuérdense que allá adentro las proteínas chaperonas y las chaperoninas también reciben eso, o sea que ahí se encuentran otras proteínas que se encargan de plegar correctamente a las que recién llegaron y a las que se forman allá adentro para que estén en la forma y lugar correcta que deben estar. Listo. Ahí tenemos nuestra mitocondria. Ahora, ¿por qué la dibujamos? Porque ahí es el lugar en el cual ocurre el ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. El lugar donde va a ocurrir específicamente es acá en la matriz. ¿Listo? Entonces acá es donde va a ocurrir el ciclo de Krebs, que es el que estudiaremos a continuación. Eso significa entonces que el piruvato de alguna forma debe llegar hacia ahí. Entonces vamos a continuar con esta cuestión. Si las condiciones son ideales, si las condiciones son correctas, si las cosas están como deben estar, pues entonces esta molécula de piruvato que se nos formó al final de la glicólisis, si estamos con oxígeno, pues entonces no hay que entrar en la fermentación y entonces podemos seguir hacia el ciclo de Krebs. Para seguir al ciclo de Krebs, entonces esta molécula debe reaccionar con otros dos reactivos. ¿Listo? El primer reactivo con el que reacciona es uno que se llama coenzima A, que vamos a abreviar como CoASH. ¿Listo? Coenzima A. ¿Qué es la coenzima A? La coenzima A es como un nucleótido de adenina que tiene dos fosfatos y que tiene un sustituyente ahí muy grande, una molécula orgánica ahí grande, en vez del tercer fosfato, ¿listo? Entonces eso es más o menos
un CoA. Al final de ese sustituyente se va a encontrar un grupo sulfhidrilo. ¿Listo? Y además de eso, esta molécula debe reaccionar con otra sustancia que se llama NAD oxidado. Listo. Cuando ocurre esta situación, entonces se me va a formar lo siguiente. Por un lado, pues este NAD oxidado se va a convertir en NAD reducido, lo que significa otra ganancia de NAD, que se suma a estos dos NAD, entonces le sumamos otros dos NAD reducidos. Porque acuérdese que se nos habían formado dos piruvatos y que esto está pasando dos veces luego de la glicólisis. Entonces se nos formaron otros dos NAD oxidados, otros dos NAD reducidos, para un total de 4 NAD reducidos hasta el momento. En nuestra lista hay de sustancias muy importantes de este proceso de formación de ATP. Lo otro que se va a formar es una unión entonces entre esta molécula de piruvato y este CoA. Esa unión se va a ver más o menos de la siguiente forma. Vamos a escribir CoA, SH, S solamente, perdón. Y luego vamos a escribir CO, CH3. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quisiera que observaran acá? Que de esta reacción se ha desprendido un carbono. Vean que acá tenemos CC y que se nos fue uno de estos tres carbonos, entonces ese carbono salió en forma de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces acá tenemos una primera salida de dióxido de carbono en este proceso de degradación de la glucosa, que en algunas ecuaciones simplificadas pues se van mostrando algunas salidas de glucosa. Ahorita vamos a ver cómo nos van a salir 6 carbonos de aquí en forma de dióxido de carbono, que es lo que hace que esta equivalencia estequiométrica que normalmente se hace desde C6H12O6 más O2 igual a 6CO2 más ciertas moléculas de agua, ¿cierto? Entonces, creo que son como 6. Entonces, por eso vayan rastreando también estos dióxidos de carbono que nos van saliendo. Hasta ahora han salido 2, ¿cierto? Porque esto está pasando 2 veces. Entonces tenemos esta nueva molécula de acá arriba, que ahora llamaremos acetilcoenzima A. Esta era la coenzima A, y esto de acá ya es un acetil coenzima A, acetil-CoA. Este acetil-CoA, entonces ya es con el que vamos a iniciar el ciclo de Krebs. ¿Listo? Esta molécula ya es como la que entra al ciclo para iniciar pues con el proceso. Lo primero que va a pasar, entonces, es la unión con otro reactivo, ¿sí? Este otro reactivo con el que va a reaccionar se llama oxalacetato. El acetil-CoA reacciona con el oxalacetato. ¿Qué es el oxalacetato? El oxalacetato es una molécula que se escribe así, COO menos. COC. ¿Listo? Es una molécula de 4 carbonos que reacciona entonces con el acetil-CoA. Cuando eso pasa, entonces se libera el CoA, se libera la coenzima A y se me forma una molécula que es de 6 carbonos que se llama citrato. Esa es una de las razones por las cuales se le conoce como el ciclo del ácido cítrico, porque vean que acá está este primer ácido orgánico que se llama el citrato, que es el primero que se forma en el ciclo. Entonces tenemos COO menos, C.
¿Listo? Vayan rastreando la cantidad de carbonos que tenemos. ¿Listo? Vean que había salido un carbono de acá en forma de dióxido de carbono y ahora tenemos dos. Estos dos carbonos reaccionaron con estos cuatro carbonos de acá y ahora tenemos una molécula que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, que es esa molécula de citrato. ¿Listo? Esta molécula de citrato se deshidrata. A esto le sale una molécula de agua. Y cuando se deshidrata, entonces forma esta molécula que se llama cis-ascosinato. Que el cis-ascosinato es entonces otra molécula que es de 6 carbonos también y se escribe así, C. Acá tenemos un doble enlace con el carbono, hidrógeno y COO-. ¿Listo? Entonces, ese es el cis-ascosinato. ¿Qué le pasa a continuación al cis-ascosinato? Se hidrata, le entra otra vez agua, ¿sí? O sea, sale agua para que quede una molécula y entra agua por otra posición para que quede una nueva molécula que se va a llamar isocitrato. ¿Sí? Que el isocitrato, entonces, es... ¿Listo? Entonces, eso de ahí es la molécula de isocitrato. El isocitrato, entonces, le va a pasar un proceso que es bien interesante. Va a ocurrir una reacción nueva, ¿sí? Y en esta reacción nueva, entonces, va a tomar NAD oxidado y lo va a convertir en NAD reducido. ¿Sí? Eso entonces me agrega otros 2 NAD acá en esta posición, ¿sí? Porque vea que esto está pasando 2 veces, acá sale un NAD, entonces eso significa que acá, ¿cuántos teníamos? 4, ¿cierto? Tenemos otros 2 nuevos, entonces ahora tenemos 6. Sí, tenemos 6. Y otra molécula que sale de acá es dióxido de carbono, CO2. Entonces, cuando sale esta molécula de dióxido de carbono, entonces terminamos esta fase de acá, que era la fase de 6 carbonos. Y empezamos una fase que es de 5 carbonos, en la cual vamos a tener moléculas que son solamente de 5 carbonos, debido a la salida de ese dióxido de carbono. La primera de esas moléculas de 5 carbonos que se nos va a conformar, que borraré ese 5 carbonos para que podamos escribir por acá, tocará ir borrando ya moléculas. Bueno. Eso es muy malo para explicar el ciclo del ácido tricarboxílico, pero bueno, vamos a seguir entonces con la fase de 5 carbonos hacia acá, hacia arriba, por ahora. Pero acuérdense que esto es un ciclo en el cual esto existió. Y continuamos con moléculas que son de 5 carbonos luego de lo que le pasó al isocitrato. Luego de lo que le pasó al isocitrato, que fue que perdió un carbono, como les decía, entonces continuamos con moléculas de 5 carbonos y se nos forma la única molécula en realidad que es de 5 carbonos, que es el alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Ese alfa-cetoglutarato, pues entonces es COO menos. COO menos, ¿sí? Como podrán observar, ¿de dónde salió ese dióxido de carbono? De acá, ¿sí? Vean que este fue el dióxido de carbono que fue removido y entonces ahora quedó esta molécula, ya que este carbono de esta posición formó ahora un doble enlace para quedar ahí estabilizado y ahí se nos forma entonces
el alfa-cetoglutarato. Del alfa-cetoglutarato, entonces ahora lo que vamos a observar es una serie de eventos. El primero de ellos es la formación de nuevo NAD reducido. Se me va a formar NAD reducido. Y además del NAD reducido, pues entonces va a salir dióxido de carbono, lo cual me va a generar entonces ahora una nueva fase que va a ser una fase de 4 carbonos. Ahora vamos a seguir dibujando moléculas que son solamente de 4 carbonos. Otra cosa que va a entrar acá es entonces el CoA. Va a entrar también coenzima A. Va a entrar Profe, coenzima A a esta reacción. profe, en el isocitrato, en el CH2, ¿cuál es cuál es el compuesto al lado izquierdo? Estamos hablando de este, ¿cierto? Sí, OH, hidroxilo. gracias. Listo. Entonces, del alfa-cetoglutarato, cuando reacciona con la coenzima A, cuando se oxida y le entrega un hidrógeno, entonces al NAD reducido, a este NAD oxidado para que se reduzca y se convierta en NAD reducido, pues entonces lo que nos va a formar es una molécula que se llama succinil-CoA. El succinil-CoA, entonces se me va a ver más o menos de la siguiente forma: O, C, S, CoA. Sí, ahí es donde se me une el acetil-CoA. Pueden observar ahí entonces que ya tenemos la molécula de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos, debido a la salida del dióxido de carbono. Y a continuación entonces, luego de que pasamos por un solo intermediario que era de 5 carbonos, entonces ya continuamos con el ciclo de los 4 carbonos, con la fase de 4 carbonos. Observación, se nos formaron 2 nuevos NAD reducidos. Esto está pasando 2 veces por los 2 piruvatos que entraron al proceso. Entonces ahora ya vamos en 8 NAD reducidos producidos en toda esta cuestión. Borramos desde acá. Continuamos con el succinil-CoA en esta línea de reacciones. Ahora, luego del succinil-CoA, entonces vamos a encontrar el succinato. Acá se nos va a formar un intermediario de alta energía que fosforila. En esta reacción se libera energía que sirve para tomar GDP y convertirlo en GTP. ¿Qué es el GDP? ¿Qué es el GTP? Son moléculas como el ATP, como el ADP. Son importantes en procesos puntuales, como por ejemplo en la síntesis de proteínas para que el ribosoma funcione o cosas así. Pero los vamos a contar como ATP. Entonces ahora se nos formaron 2 nuevos ATPs. Vamos a ponerlo por acá. Veníamos de tener, ¿cuántos? 2. Veníamos de tener 2, ahora tenemos otros 2. Entonces tenemos 4 ATPs ahora en esta cuestión. Muy bien. Otra de las consecuencias de esta reacción es que sale la coenzima A, se desprende la coenzima A y entonces se nos forma esta molécula que se llama succinato, que es básicamente muy parecida a esta misma, solamente que sin CH2, CH2, o menos, que es muy parecida a la anterior, solamente que sin el grupo ahí CoA en esa posición, sin la coenzima A. La CoA salió. Luego de que se forma el succinato, que es este de acá, succinato. Entonces se va a formar una molécula que se llama fumarato, que también es de 4 carbonos, C, C, C y C, que en la parte de arriba tiene el grupo carboxilo, acá tiene un hidrógeno y tiene el doble enlace con este carbono.
otro hidrógeno acá en esta posición, y O menos. ¿Listo? Entonces, ese de ahí es el fumarato. Cuando se forma fumarato, se nos forma otra molécula nueva que no habíamos mencionado, que se llama el FAD. Que se llama el FAD reducido. El FAD reducido se forma a partir de FAD oxidado. Este es el FAD oxidado y el FAD reducido es este de acá. El FAD reducido también sirve en el paso posterior para producir ATP a partir de estas moléculas. Y cada FAD reducido pues me equivale más o menos a 2 ATPs. No rinde tanto como este, pero igual es útil. Entonces lo vamos a escribir por acá y vamos a poner 2 FAD reducidos producidos ahí en esta reacción. 2 FAD reducidos, pues porque de nuevo, lo repito todo el tiempo, esto ocurre 2 veces, ¿sí? Muy bien. Luego de esto, pues ya a partir de fumarato se me forma oxalacetato. Por eso es un ciclo. Porque vean que el fumarato, que es, que es el penúltimo reactivo del ciclo, me forma el último reactivo del ciclo, que es el oxalacetato. Y el oxalacetato luego es el que reacciona con el acetil-CoA para volver a iniciar el ciclo desde el citrato. Entonces vean que por eso es un ciclo. Cuando pasa esta reacción, perdón, me faltó un intermediario, el último no era fumarato. Después de fumarato sigue uno que se llama malato. Sí, qué pena, yo sí sentía que estaba faltando algo ahí. El malato, ¿cómo se forma el malato? Porque entra una molécula de agua al sistema y cuando se hidrata ese fumarato, pues entonces se pone malato de esta forma. Perdón, esto es un enlace simple. O menos OH. Ese es el malato. Y entonces, el malato, ese sí ya luego es el que da lugar a el oxalacetato. Cuando da lugar a ese oxalacetato, entonces lo que hace es que toma el NAD oxidado y lo convierte en NAD reducido, aportando entonces otros 2 NAD reducidos a esta posición para que sean 10 NAD reducidos. Listo. Ahí se termina esto. Vamos a contar más o menos esto cuánto ATP produce a partir de una sola glucosa, que acuérdense que es lo que nos ingresó al principio. Tenemos una producción entonces de 2 NAD reducidos, de 10 NAD reducidos. Vamos a borrar por acá todo esto. Vamos a borrar, mejor dicho, todo esto, que acuérdense que es el ciclo de Krebs, que el ciclo de Krebs es para producir más NAD reducido y FAD reducido sobre todo, para poder sacarle el jugo a esa glucosa, exprimirla y sacarle la mayor parte de energía posible. Entonces, tenemos 10 NAD reducidos, ¿cierto? Que un NAD reducido me produce más o menos 3 ATPs en el paso siguiente que sigue después de esto. Entonces son 3 ATP por un NAD reducido. Y entonces, ¿eso qué me da? Me da más o menos 30 ATPs. ¿Sí? Tenemos 2 FAD reducidos que un FAD reducido 1 me produce 2 ATPs. Entonces, esto me da más o menos 4 ATPs que vienen del FAD reducido. Y tenemos finalmente 4 ATPs que se produjeron directamente, 4 ATPs que son iguales a 4 ATPs, para una ganancia entonces de 38 ATPs por una glucosa que entró a la ruta de la glicólisis acoplada con ciclo de Krebs. Nos gastamos 2 ATPs. Nos gastamos 2 ATPs activando esto al comienzo.
Entonces la producción neta por glucosa de ATP es de aproximadamente unos 36 ATP, contando pues los dos que se utilizan al comienzo. Como podrán ver, cuando uno hace uso de la glucosa de forma anaerobia, bien sea por ejemplo en los músculos cuando están trabajando sin oxígeno o las levaduras cuando producen etanol, pues la producción de ATP es extremadamente baja, es muy bajita, o sea, por cada glucosa se van a producir solamente 2 ATPs, en comparación con lo que pasa cuando usted tiene una mitocondria y tiene un lugar específico donde hacer el ciclo de Krebs, que es la matriz mitocondrial, que usted logra sacarle a cada glucosa 38 ATPs. Ahora nuestra pregunta es, ¿cómo ocurre esta reacción? ¿Sí? ¿Cómo ocurre esta conversión de NAD reducido, de FAT reducido a ATP? Eso lo veremos en un futuro video y será muy interesante. Acuérdense que agradecemos inmensamente sus me gusta porque nos hacen sentir que estamos aportando a la divulgación del conocimiento y nos ponen a trabajarle más a este canal. Entonces, agradecemos inmensamente su me gusta, que comparta el video y que se inscriba al canal. Continuaremos en un futuro con la función interna de la membrana, la función de la membrana interna de la mitocondria. Chao.